Ante todo, muy buenas tardes. Profesora Evelyn Betancourt, coordinadora del área de pasantías de la Universidad de Margarita. Profesora Norelia Romero, tutora académica. Jurado calificador conformado por la abogada Yosdeiri Pernía y la abogada Ana María Zulueta. Quien les habla, Gregory Velázquez, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar acá para presentarles mi informe final de pasantías, realizado en el circuito judicial en materia de violencia contra la mujer del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. El mismo se encuentra estructurado en 4 partes. Como primera parte tenemos los aspectos corporativos de la sede de pasantías, en la segunda parte el análisis situacional, en el tercer punto tenemos el marco teórico referencial y por último las conclusiones y las recomendaciones. Reseña histórica. El 14 de agosto del año 1999, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la creación de una nueva constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Para el 5 de noviembre del año 1999 se elimina la Corte Suprema de Justicia, dando creación al Tribunal Supremo de Justicia. Por ende, el 19 de marzo del 2007 se crea la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De igual manera, el 12 de diciembre del año 2007 se crean 8 tribunales en materia de delitos de violencia contra la mujer en diferentes estados del país. Por consiguiente, el 15 de octubre del año 2008 se crea el Tribunal de Violencia contra la Mujer en el estado de Nueva Esparta. Ya para el 25 de julio del año 2012, mediante resolución 2012-20 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, se crean los circuitos judiciales en materia de delitos de violencia contra la mujer a nivel nacional como una organización, una institución autónoma para impartir justicia en materia especial de delitos de violencia contra la mujer. Misión: fortalecer el sistema de justicia en materia de delitos de violencia contra la mujer y garantizar el cumplimiento de la ley. Visión: fomentar valores y principios que permitan el desarrollo de alternativas que impulsen la radicalización de la discriminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer. Valores: se fomentan los valores del respeto, tolerancia, ética y moral y el trabajo en equipo dentro del tribunal en materia de violencia contra la mujer del Estado de Nueva Esparta. Estructura organizativa. El circuito judicial en materia de delito de violencia en contra de la mujer del Estado de Nueva Esparta está estructurado de la siguiente manera. En primer orden se encuentra la coordinación del circuito judicial presidido por la doctora Yamile Rodríguez, quien a su vez es la presidenta de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva Esparta. Seguidamente tenemos la Corte de Apelaciones por los tribunales de segunda instancia, quienes están dirigidos por los jueces de la Corte de Apelaciones. Seguidamente, continuando con el mismo orden de ideas, continúan los tribunales de primera instancia, quienes están dirigidos por los jueces de primera instancia en funciones de ejecución, control, medidas y juicio en materia de delitos de violencia en contra de la mujer. Allí se encuentra el doctor Luis Torrealba como juez de primera instancia en funciones de control, control 1. Se encuentra la doctora Aunuri Joada, jueza de primera instancia en funciones de control número 2 en materia de delito de violencia contra la mujer. Se encuentra el doctor José Luis Hernández, quien ejecuta funciones en el juzgado de juicio, y tenemos la doctora del Valle Magos, quien es la encargada del tribunal en materia de ejecución. Seguidamente, escalonadamente, se encuentra el pol de asistentes y el pol de secretarios y la unidad del equipo interdisciplinario. Continuando con la descripción del área de pasantías, el circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer del Estado de Nueva Esparta se encuentra ubicado en el segundo piso del Palacio de Justicia
antigua Avenida Constitución, hoy en día Avenida Simón Bolívar, La Asunción, municipio Arismendi. Desde allí se realizan diferentes actividades, como lo son los juicios de audiencia, las audiencias preliminares, las audiencias de ejecución, las audiencias de juicio, las audiencias de prueba anticipada. El mismo está integrado por cuatro jueces de primera instancia, el POL de secretarios, el POL de asistente, y se elaboran las notificaciones correspondientes a las sentencias emanadas de los tribunales de primera instancia. Continuando con el área donde desarrollé las pasantías, tuve la oportunidad de llevar a cabo mis pasantías en el circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer del Estado de Esparta, en donde desarrollé diferentes actividades y donde adquirí una serie de conocimientos en cuanto a esta materia especial. Allí logré tramitar las comunicaciones y notificaciones sobre las diferentes sentencias y decisiones emanadas de los tribunales de primera instancia. A su vez, elaboré las diferentes notificaciones para la unidad técnica y el equipo interdisciplinario. A su vez, también tuve la oportunidad de redactar las diferentes notificaciones para la celebración de audiencias preliminares, de audiencias de prueba anticipada y de audiencias especiales. Tuve la oportunidad de asistir también a una audiencia preliminar en donde el juez concede la medida de suspensión condicional del proceso a un imputado que cometió un hecho punible en contra de una ciudadana y en el cual la precalificación fiscal fue el delito de violencia física agravada. Por ende, el juez escuchaba a todas las partes dentro del proceso y el acusado, al hacer la solicitud de la suspensión condicional del proceso, al no haber oposición por parte del Ministerio Público ni de la víctima, el juez le concedió la medida. Basado en la admisión de los hechos y fundamentados en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, les voy a presentar el análisis situacional. En Venezuela, los tribunales de control, audiencias y medidas en materia de violencia contra la mujer son los encargados de velar por el cumplimiento de las sanciones y medidas en contra de aquellas personas que cometen delitos de violencia en contra de la mujer. Por consiguiente, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia me permite la aplicación supletoria de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso concatenado con el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 43, concatenado con el 67 de la Ley Especial, y en la cual se puede otorgar la medida de suspensión condicional del proceso en los delitos cuyas penas no excedan de los 8 años de presidio. En este sentido, la suspensión condicional del proceso es una institución procesal que permite dar celeridad al proceso penal aún sin sentencia. En este sentido, el juez concede una serie de medidas en una audiencia preliminar al imputado y éste debe cumplir a cabalidad con una serie de condiciones impuestas por el juez en un periodo de 1 año, y al término de este tiempo en la distancia, verificada cada una de las medidas cumplidas, el juez en la audiencia especial concede el sobreseimiento de la causa y por consiguiente la extinción de la acción penal. Sin embargo, existen casos en que hay imputados que no cumplen con las medidas, es decir, incumplen, y por consiguiente terminan cometiendo delitos de mayor gravedad en contra de las mujeres. Tanto es así que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la sentencia del año 2017, la sentencia 92 del año 2017, prohíbe el otorgamiento de las medidas alternativas a la prosecución del proceso en los casos cuyos delitos de violencia sean atroces. De allí surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué se aplica supletoriamente el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal en los delitos de violencia contra la mujer cuyas penas son inferiores a los 8 años? ¿Cuáles son los efectos del cumplimiento de la suspensión condicional del proceso? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas que va a asumir el imputado por el incumplimiento del régimen de prueba?
Por ende, en mi objetivo general planteo analizar los efectos de la suspensión condicional del proceso como medio alternativo a la prosecución del proceso aplicado supletoriamente en los delitos de violencia contra la mujer cuyas penas no superen los 8 años en el circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. De allí surgen los objetivos específicos en los cuales se debe resaltar la aplicación supletoria del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a los delitos de violencia en contra de la mujer. Continuamente, describir los efectos del cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y, finalmente, explicaremos las consecuencias jurídicas que van a asumir el imputado por incumplir con el régimen de prueba. Continuando con la justificación, la suspensión condicional del proceso tiene por finalidad dar por terminado el proceso sin acudir a la fase de juicio. En este sentido, el mismo va dirigido a los imputados por cuanto estos tienen que cumplir con una serie de condiciones impuestas por el juez para que le sea sobreseída la causa al término del lapso de la acción penal. Por consiguiente, es de gran importancia dentro del proceso penal porque se le da celeridad al proceso, se extingue la acción penal en un tiempo de menor cuantía y se reducen o ayuda a disminuir los índices de violencia en contra de la mujer por cuanto el imputado debe asistir a una unidad disciplinaria para recibir orientación psicológica en un periodo determinado y no vuelva a cometer delitos en contra de las mujeres. También es importante resaltar que el sistema judicial venezolano se encuentra en un proceso de humanización. Por consiguiente, este tipo de procedimientos ayuda a que el imputado sea reinsertado o que el individuo sea reinsertado dentro de la sociedad y no cometa nuevamente delitos, permitiéndole el principio de oportunidad. También en vista del gran hacinamiento que presentan hoy en día los centros penitenciarios del país, este tipo de medidas ayuda a reducir los índices de hacinamiento que actualmente poseen los centros penitenciarios nacionales. Para darle fundamento a mis objetivos en cuanto al marco teórico, me voy a permitir, con el permiso de mi jurado calificador, citar a Hernández, 2003, en su libro de metodología de la investigación. Él define el marco teórico como una de las fases más importantes dentro de la investigación, ya que consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto en cuanto al planteamiento de los problemas, el problema planteado en los objetivos. Para entrar en detalle con el tema de la suspensión condicional del proceso, la justicia penal venezolana, en aras de actualizar tanto las políticas de administración de justicia penal hoy en día, en concordancia con justicias penales de otros países y en aras de actualizarse, aplica la suspensión condicional del proceso como un mecanismo que le da celeridad al proceso penal y extingue la acción penal en un lapso de tiempo menor a los que anteriormente se seguía en otros procesos, siendo ello uno de los mecanismos que actualmente se utiliza o se emplea en el circuito judicial en materia de delito de violencia contra la mujer, por cuanto le da celeridad al proceso y el imputado puede optar a esta medida apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde el juez impone una serie de condiciones que éste debe cumplir a cabalidad y al término de dicho cumplimiento puede decretar el sobreseimiento de la causa a través del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, la suspensión condicional del proceso, de acuerdo a lo que establece Vázquez 1999, él refiere que es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales. En este sentido, el juez impone una serie de condiciones al imputado
de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, y por consiguiente, al cumplir con ese régimen de prueba, se le otorgará el sobreseimiento de la causa al término en la instancia de dichas condiciones. Para fundamentar un poco más con respecto a la suspensión condicional del proceso, según sentencia número 232/2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, trata del derecho de toda persona sometida a proceso a solicitar la suspensión condicional del proceso, cuando se reúnan las condiciones legales para su admisibilidad. En este sentido, el Estado tiene el deber de reconocerlo ante cualquier solicitud correctamente fundada en la ley. En este sentido, explicando un poco más acerca de la sentencia 232, el imputado tiene el derecho constitucional de solicitar la suspensión condicional del proceso como medio alternativo a la prosecución del proceso, por cuanto una de las condiciones que le impone uno de los objetivos de la respuesta, la base teórica del objetivo, las consecuencias jurídicas que va a asumir el imputado por incumplir con el régimen de prueba. En este sentido, las mismas se encuentran consagradas en el artículo 47 de la Ley Administrativa Penal y no son otras que la revocatoria y por consiguiente la reanudación de la causa, procediendo el juez a dictar sentencia condenatoria basándose en la admisión de los hechos que había admitido el imputado en la fase inicial del proceso. Para dar fundamento teórico al artículo, Pérez 2002 nos sugiere que la admisión de los hechos como forma de proceder que resuelve la primera instancia sin necesidad de juicio oral tiene lugar cuando, llegada la audiencia preliminar en el proceso ordinario o una vez presentada la acusación en juicio oral del procedimiento abreviado, el imputado en este acto solicita al juez de control la imposición inmediata de la pena. Como les expliqué anteriormente, al inicio del procedimiento, para el imputado optar a la suspensión condicional del proceso, una de las condiciones es admitir los hechos de manera voluntaria y sin coacción alguna. Para dar fundamento legal a mis objetivos planteados, primeramente, de acuerdo al orden de la pirámide de Kelsen, mi primera norma suprema, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 2 me establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como principios fundamentales al ordenamiento jurídico la justicia, la libertad y la prominencia de los derechos humanos, entre otros. En este sentido, hago hincapié en la justicia, por cuanto al implementarse la suspensión condicional del proceso como fórmula alternativa a la prosecución del proceso, esta me permite una justicia más expedita y le da celeridad al proceso penal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la Administración de Justicia. Por consiguiente, se garantiza a toda persona acceder a una justicia expedita, sin dilaciones y a una pronta respuesta judicial. De acuerdo a lo establecido en el artículo 49, con respecto al debido proceso, se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia, ninguna persona puede declararse culpable o puede declarar en contra de sí misma. En este sentido, cuando el imputado solicita o hace la solicitud de la suspensión condicional del proceso durante la audiencia preliminar, este debe admitir los hechos de manera voluntaria y por consiguiente no vulnera el precepto constitucional, por cuanto él está asumiendo el hecho de las consecuencias del delito que cometió sin ningún tipo de coacción, o sea, lo hace de manera voluntaria. Seguidamente, siguiendo el orden
establecido en la pirámide de Kelsen, tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ella esta ley establece que su principal objetivo es garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y por ende esta ley me establece una serie de delitos cuyas penas son inferiores a los 8 años y son consideradas las penas dentro del proceso penal para optar al régimen de prueba. Esta, dentro de los delitos consagrados en esta ley, tenemos el artículo 39, que nos describe la violencia psicológica con una penalidad de 6 a 18 meses, el artículo 40 sobre el acoso y el hostigamiento con una pena de 8 a 20 meses, el artículo 41 nos establece la amenaza con una penalidad de 10 a 22 meses, el artículo 42 la violencia física con una pena de 6 a 18 meses, y tenemos por último el artículo 67, que nos establece la competencia y la supletoriedad que tiene el Código Orgánico Procesal Penal concatenado con la norma especial. En este sentido, el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece que el juez convocará a una audiencia preliminar a todas las partes involucradas dentro del proceso. Se cita, en ese sentido, se notifica al Ministerio Público, al imputado, a la víctima, a la defensa técnica, para iniciar el proceso con respecto a la suspensión condicional del proceso. El imputado solicita la medida con la admisión de los hechos, el juez le impone una serie de medidas que debe de cumplir en un lapso no inferior a 1 año ni superior a 2, y que el cumplimiento cabal de dichas medidas le van a conceder a este imputado el sobreseimiento de la causa por intermedio de la extinción de la acción penal al cumplir con el régimen de prueba de manera satisfactoria. El artículo 44 nos establece el procedimiento para optar a la suspensión condicional del proceso, que ya se los acabo de explicar, que no es más que la notificación de las partes a una audiencia preliminar, y en dicha audiencia preliminar el imputado hace la solicitud de la aplicación de la medida de suspensión condicional del proceso, admitiendo los hechos, y por ende no puede haber oposición fiscal ni oposición por parte de la víctima para que el juez pueda conceder la medida. En caso de que haya oposición fiscal o oposición por parte de la víctima, el juez debe reconsiderar la medida y el proceso continúa la causa, y continuaría su curso en la siguiente fase, que es la fase de juicio. Y por consiguiente se le otorgaría, se estaría concediendo, en base a la admisión de los hechos, una sentencia condenatoria al imputado. En el artículo 45 tenemos las condiciones que establece el juez al otorgar la suspensión condicional del proceso, y estas condiciones no son otras que el imputado debe residir en un área distante de la víctima. El imputado debe asistir a los talleres del equipo interdisciplinario para recibir orientación psicológica por un periodo de 6 meses. El imputado debe asistir a los talleres de la unidad técnica, donde elaborará trabajos comunitarios. Al igual que el imputado, debe permanecer en un trabajo o un empleo fijo por un periodo de 1 año. No puede consumir sustancias estupefacientes, no puede consumir bebidas alcohólicas, y no puede salir del país durante el lapso de tiempo que dure el proceso. El artículo 46 nos establece los efectos. Los efectos no son otros más que el cumplimiento de las medidas interpuestas por el juez.
Al cumplir el imputado, el juez convoca a una audiencia especial donde verifica el cumplimiento cabal de cada una de estas medidas y concede el sobreseimiento de la causa, extinguiendo la acción penal. El artículo 47 nos establece la revocatoria de la medida. La revocatoria de la medida no es más que el incumplimiento de las condiciones impuestas por el juez durante el régimen de prueba. En este caso, el imputado, si incumple de manera injustificada, el juez le revocará la medida y pasará automáticamente a la fase de juicio por la emisión de los hechos, donde recibirá sentencia condenatoria. En caso de que sea justificado el incumplimiento, el juez puede conceder la medida de régimen de prueba por un año más, únicamente por una sola vez. Conclusiones. Se alcanzaron los objetivos planteados debido a que durante la aplicación supletoria del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado puede optar al beneficio condicional del proceso y en este sentido el juez le otorga la medida en la audiencia preliminar. El tribunal decreta el sobreseimiento de la causa de conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal cuando el imputado cumple con las condiciones exigidas por el juez en el régimen de prueba impuesto. Por otra parte, el incumplimiento de las medidas acordadas origina consecuencias jurídicas según lo establecido en el artículo 47 y estas consecuencias no son más que la revocatoria de la suspensión condicional del proceso y la sentencia condenatoria por la emisión de los hechos. Recomendaciones. Se propone dotar al tribunal de equipos de computación modernos con la instalación de sistemas automatizados con conexión a la plataforma nacional del Tribunal Supremo de Justicia. Se le propone fomentar a través de los diferentes medios de comunicación campañas informativas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incrementar las horas de orientación que recibe el imputado con el equipo interdisciplinario y se debe incrementar el número de defensores públicos que en la actualidad conforman el sistema autónomo de defensa pública. Para finalizar, me despido con este pensamiento de Paul Amstel. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Muchas gracias.